todo tipo de personas y sabemos cuáles son sus gustos, ya podemos ver la vida más personal, ¿cierto? Entonces yo que recomiendo, les recomiendo a ustedes como organizaciones sociales es inspírense en esta red social, inspírense con contenido de valor, ¿cierto? Contenido que inspire, contenido que genere emociones, ¿cierto? Contenido que cuente porque ustedes, por qué, para qué trabajan ustedes por la sociedad o por su objetivo, ¿cierto? Entonces acá es muy importante tener claridad. Y LinkedIn, una red social que no quise descartar. ¿Por qué no la quise descartar? Porque sabemos que ya LinkedIn se está volviendo una red social bastante poderosa. Recordemos que acá encontramos a personas, por acá se ubica entre los 18 y los 45. Sabemos que LinkedIn en este momento es una red que está muy enfocada a la búsqueda laboral, pero debemos tener en cuenta algo muy importante, ¿cierto? Y es que esta red social, ¿cierto? Ya cuenta con, usted en esta red social puede encontrar gerentes, directivos, todo el público que esté, digamos, trabajando en su sector, ¿cierto? Entonces, si bien ustedes quieren buscar un aliado para su organización, un aliado que lo apoye con recursos económicos, un aliado, un grupo de interés que lo apoye con algo, esta es una red social que le puede llegar a ese público, ¿cierto? Le puede llegar a directivos, le puede llegar a gerentes, ¿cierto? Entonces, muy importante que nos empecemos a mover por esta red, ¿cierto? Si bien no es necesaria una estrategia altamente, digamos, altamente pensada en el tema de emociones, pues me parece importante que pensemos en estar al menos presentes, ¿cierto? Entonces, en nuestra parrilla de redes sociales, pensemos en publicar al menos 1 o 2 veces en la semana en esta red social. Quizás podamos encontrar oportunidades en ella. ¿Listo? Digo yo, por el público que encontramos ahí. Recuerden que esta red social funciona un poco parecido a un Facebook, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí no es me gusta, sino que usted recomienda las publicaciones, ¿cierto? Y puedes publicar contenidos de interés. Si su organización social tiene un blog, ¿cierto? O tienes, no sé, una parrilla de contenidos noticiosa donde cuentes sobre tu organización, se puede compartir en esta red social y eso nos puede ayudar quizás a conseguir clientes objetivos o públicos de interés objetivos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de el Customer Journey. No sé si lo han escuchado algunos, pero me parece muy importante que lo tengamos presente en nuestra estrategia de marketing social, ¿cierto? El Customer Journey es el camino que sigue un cliente o consumidor en cualquier proceso de venta de un producto o un servicio, ¿cierto? En otras palabras, ¿qué es? Es el punto de contacto que tiene mi marca con el cliente, el punto de contacto digital que tiene mi marca con el cliente, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo se realiza? Nosotros hacemos más o menos como el camino que lleva al final a realizar la acción a mi negocio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se trabaja? Usted hace el camino de su público objetivo, ¿cierto? O su público de interés. Entonces, si por ejemplo mi público de interés es Diana, ella es altamente digital, ella se levanta todos los días a las 6 a.m. y se acuesta a las 8 de la noche, ¿cierto? Le gusta ver noticias, es una persona que le gusta información, es una persona que trabaja también en temas en que trabaja, ¿cierto? Es una ingeniera, puede ser, o es una persona que le gusta el tema del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, acá nosotros trazamos un camino de contacto. Desde que Diana se levanta hasta que Diana hace la acción de compra. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Diana? Diana busca en Google servicios, ella es una persona altamente ambiental y en su organización es la ingeniera ambiental y está encargada de realizar todo el tema de gestión de residuos de su organización, ¿cierto? Entonces, ¿ella qué hace? Se levanta, busca en Google, ¿qué puede buscar en Google? ¿Cierto? Ella busca sobre servicios de economía circular, luego ella entra a Google y busca artículos, por ejemplo, sobre cómo aplicar la economía circular en una organización, ¿cierto? En su email recibe todos los días noticias que tienen que ver con economía circular y ella las lee, pide recomendaciones,
Es decir, le escribí a sus colegas de trabajo sobre si conocen organizaciones que trabajen en este tema, exploran sus ratos libres que hacen otras organizaciones en el aprovechamiento de residuos y finalmente ella visita la organización y establece el primer contacto, ¿cierto? Este es un punto de contacto digital de Diana, una chica, millennial, ¿cierto? Ingeniera ambiental que necesita hacer aprovechamiento de residuos en su organización. Entonces, acá yo hice un camino que ella sigue hasta llegar a mi organización. Entonces, organizaciones, ¿qué les pido? Que hagan este customer, que hagan este camino, ¿cierto? Que pensemos en nuestro público objetivo y pensemos este público en qué momentos o en qué puntos de contacto digitales llegarían a mi organización, ¿cierto? ¿Cómo llegarían? Y cuando usted tenga definidos estos puntos de contacto, establezca acciones para llegar a ellos. Una estrategia de email, ¿cierto? Una estrategia de SEO o SEM para Google. Una estrategia enfocada a un sector especializado, ¿cierto? Una estrategia de posicionarse, ¿cierto? En redes sociales, en buscadores, ¿cierto? Piense usted cuál es el camino de su cliente para llegar. Entonces ahora vamos a iniciar nuestro primer ejercicio de este taller, después de explicarles todo esto. Y los invito a todos a que hagamos este ejercicio. ¿Cuál es tu público objetivo o buyer persona? ¿Cierto? Cuando hablamos de buyer persona, es nuestro público objetivo, ¿cierto? Entonces vamos a sacar un tiempito de 10, 15 minutos para que usted como organización piense cuál es su público objetivo de acuerdo con lo que yo les acabo de explicar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer un listado de qué generación pertenece mi público objetivo. Entonces vamos a poner 1, millennials, no sé, 2, generación Z o 3, generación silenciosa. O puede que su público objetivo estén todos, ¿cierto? Luego de definir su generación, usted va a definir un perfil, miren que acá tenemos como una especie de hoja de vida de Lucía García, ¿cierto? Vamos a ponerle un nombre a nuestro público objetivo. ¿Cómo se llama? Póngale cualquier nombre. Si es hombre o es mujer, ¿cierto? Si es niño o niña, puede. Recordemos que los niños también pueden ser públicos objetivos, ¿cierto? O públicos de interés. Entonces vamos a definir un perfil profesional. ¿Quién es? ¿Cierto? ¿Qué hace ella? Vamos a sacar sus datos demográficos, dónde vive, cuántos años tiene, ¿cierto? ¿Cuáles son sus hábitos? Y no solamente hábitos, acá no solo vamos a sacar hábitos de qué le gusta comer o a dónde le gusta ir, sino hábitos digitales. ¿Listo? Hábitos digitales. ¿Qué le gusta hacer a esa persona en su vida digital? ¿Le gusta buscar información? ¿Le gusta estar en Google todo el tiempo? ¿Todo el día ve YouTube? ¿Qué hábitos tiene ese público? ¿Qué intereses? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta hacer ejercicio? ¿Es fitness? ¿O más bien es sedentario o sedentaria? Muy importante, ¿cierto? ¿Cuáles son sus retos? Frustraciones, ¿cierto? ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Listo? Entonces vamos a empezar a realizar este taller para definir nuestro público objetivo y generación. Vamos a tener entonces para este taller 15 minutos. Voy a apagar mi cámara y vamos por el chat a responder preguntas o inquietudes y luego vamos a compartir 3 casos de alguna organización que haya hecho este ejercicio para que nos lo comparta. ¿Listo? Si tenemos dudas, entonces las resolvemos por el chat.
Laura, perdón, acá las personas nos preguntan si les podemos mandar una plantilla. ¿Tienes de pronto alguna plantilla de este buyer persona? No, mira, acá en la presentación podemos ver como todo lo que necesitan sacar, ¿cierto? De todas maneras, a sus correos al final de la presentación les podemos mandar una plantillita para que la puedan sacar, pero se pueden basar en este cuadrito que tenemos acá en la presentación directamente, ¿listo? Acá me preguntan que dónde lo pueden escribir, no, lo pueden escribir en una hojita, a mano alzada, claro que sí, lo pueden escribir en una hojita o en un Word, ¿cierto? Acá pregunta Katherine, ¿cómo puedo conocer mi público? Es muy importante que tú definas lo que hace tu organización, Katherine, y al definir lo que hace tu organización, pues ahí empiezas a definir tu público, ¿cierto? Es decir, si tu organización, no sé, trabaja por la niñez, ¿cierto? Hace programas para la niñez, entonces define ese público de interés, qué contenidos o qué tipo de público puede interesarse por ese servicio en particular, ¿cierto? Entonces es muy importante que definas y saques un perfil de ese público. Acá me pregunta Nelson cómo aplicas a instituciones como colegios, universidades. Nelson, acá es muy importante que tú definas cuáles son los públicos de interés de estos colegios, universidades, cuál es el público objetivo. Es el público objetivo, es decir, las personas que consumen los servicios, ¿cierto? Son padres cabeza de familia o son padres o todo tipo de padres, ¿cierto? Entonces, definir cómo le vas a llegar, o sea, tú tienes que llegar al cliente o público final, ¿cierto? Y definir cómo es el perfil de ese público, ¿cierto? Es muy importante definir el perfil para que nosotros podamos realizar estrategias que lleguen a ese perfil, ¿cierto? Porque si nosotros empezamos a generar contenidos a todas las generaciones, ¿cierto? Es decir, contenido para todos, para todo tipo de edades, para todo tipo de público, pues no estaríamos logrando los objetivos de la organización o no estaríamos segmentando. Aquí hay una cosa, Laura, que han preguntado varias personas y dicen que tienen varios públicos. Pues, por ejemplo, para uno, los consumidores son de la generación Z y también de la generación X. Entonces dice que cuál debe ser el enfoque. Otro dice que tiene también su público son los millennials y la generación Z. Hay otro que pregunta, recibimos donaciones como forma de financiación y los públicos objetivos para cada una de estas son distintos. ¿Cuál enfatizamos? Para esos públicos, cuando tenemos diferentes públicos objetivos, hay que crear una estrategia para cada público. Hay que crear una estrategia para cada red social, ya que cada red social funciona diferente, como les explicaba Laura ahorita, la gente espera encontrar diferentes contenidos en Instagram, que en Twitter, que en Facebook, en LinkedIn. Entonces es muy importante crear una estrategia para cada público y para esos públicos que sea diferenciada para cada red social, ya que la gente no tiene las mismas expectativas de cada red social. Y si mi organización o mi empresa atiende diferentes públicos, debe abarcarlos todos, o sea, debe crear estrategias para cada uno de ellos. Por ejemplo, si mi público es la generación Z, pero los padres son los que realmente me compran, que era una pregunta que nos hacían ahora, pues hay que generar por un lado esa conexión con la generación Z, ese antojo, y por el otro lado también la conexión con los padres para que entiendan, o sea, el niño se antoja y se lo dice al padre, pero entonces también luego el padre tiene que ver los beneficios de lo que nosotros le vamos a entregar y cómo puede ser eso positivo para su hijo, ¿no? Entonces, por eso deben ser estrategias en ambos sentidos y para ambos públicos.
Exactamente, sí, claro. Lo que dice Elisa es bastante valioso y acá les hago mucho énfasis en algo. Lo que dice Eli es muy importante. Si su generación es Z, ¿cierto? Y la otra es X, acá volví al cuadrito de generaciones en la presentación, ¿cierto? Miren que la generación Z está altamente presente en YouTube, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una generación Z como público, ¿cierto? Que vienen a ser los jóvenes, ¿cierto? Y si usted tiene una generación X como público, entonces define una estrategia para estos jóvenes desde YouTube, solo dedicado para ellos. Que estos jóvenes sientan que lo que usted está haciendo es para ellos y por ellos, ¿cierto? Que los estás tocando, que los estás moviendo, ¿cierto? Y para la generación X, entonces, teniendo en cuenta que su red social más fuerte es Facebook, entonces haga una estrategia para ellos en Facebook, ¿cierto? Cuénteles, bríndeles artículos, háblales sobre contenidos informativos, muéstrales contenidos que para ellos pueden ser relevantes, ¿cierto? Acá es muy importante enfatizar que recuerden que, no es, que cada uno de estos públicos tienen una red social muy clara y muy definida, ¿cierto? Si usted le va a hablar a los millennials, a estos millennials hábleles mucho por Facebook o por Instagram, ¿cierto? A esta generación X, entonces háblele más por Facebook, ¿cierto? A los baby boomers, háblale también por Facebook, ¿cierto? Acá es muy importante que tengamos muy claro mi generación en cuál red social está trabajando, se está moviendo, y ahí definir nuestra estrategia, ¿cierto? Entonces, no hay ningún inconveniente que nuestros públicos sean diferentes, es decir, es que todos funcionan. Ah, ustedes pueden decir, no, es que para mi organización funcionan todas las generaciones. Listo, entonces, ¿cómo le vamos a llegar a cada una? ¿Cierto? Como bien lo decía Elisa, no podemos hablar igual en Instagram que hablar igual en Facebook, ¿cierto? En Instagram le estamos hablando a los millennials y a los Z, en Facebook le estamos hablando a los generación X, ¿cierto? Que son ya los adultos mayores, ¿cierto? Entonces, tenemos que analizar y pensar muy bien cómo le estamos hablando a cada público, ¿cierto? Hay que hablarle, si les queremos hablar a todos, hablemosles, pero hablemosles de manera diferente, de tal manera que conectemos con ellos en particular. Si nosotros lanzamos una estrategia igual para todos, entonces a todos les vamos a llegar igual y podemos conectar con una generación, pero con la otra no vamos a generar nada de conexión, ¿cierto? Entonces es muy importante enfatizar en eso. Listo, acabo de volver otra vez acá al taller. ¿Cómo van con el ejercicio? Recuerden, ya llevamos unos minutos, faltan más o menos 5 minutos para que lo terminen y nos lo puedan compartir, por favor. Sí, Carlos, lo que dices es cierto, la generación Z y millennials son los que están más interesados en la innovación. Por ejemplo, para el caso de organizaciones sociales, también la generación Z y millennials también están muy interesados en poder ayudar. Ellos básicamente a veces se mueven por contribuir algo al mundo, ¿cierto? De muchas formas. Entonces también es importante tocar el tema por estas dos generaciones, ¿cierto? Esto por acá tengo de Fundación Cruzada, ya empezaron a enviar. Duran y sí, como te decía, la generación más dispuesta a temas de innovación definitivamente es Millennial y Z. ¿Listo? Acá Carlos pregunta que la organización está orientada a mejorar las posibilidades de la comunidad menos beneficiada o situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces acá Carlos, no debes de pensar en el público, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, buscan personas que se vinculen al proyecto o buscan nuevos programas, ¿cierto? O realizar nuevos programas o diferentes actividades o quieren buscar aliados, entonces busca el perfil de esos aliados, ¿cierto? ¿Cómo son esos aliados o qué perfil tienen esos aliados para que de alguna manera puedan interesarse en tu institución, ¿cierto? O en tu organización. ¿Cómo es ese perfil de ese aliado? ¿Cierto? Lo que decía ahorita Eli, para el caso de universidades o todo lo que tenga que ver con educación, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas que consumen esa educación? ¿Cierto?
si yo tengo una organización que está dedicada a realizar cursos, ¿cierto? Cursos que son unos gratuitos, otros pagos, etcétera, pero digamos que los cursos son los que generan los mayores ingresos de mi organización. Entonces, ¿quién es la persona que realizaría este curso? ¿Cierto? ¿Cómo le puedo yo llegar a esta persona para que compre mi curso? Para yo poderle llegar a esta persona necesito conocerlo, ¿cierto? Conocer a ese público primero y mirar con qué estrategias de contenido le podemos llegar. Les voy a dejar concentrarse entonces en el ejercicio. Hay una pregunta que les puede servir para resolver el ejercicio que hace C. Villegas. Si tu público es una institución, una pyme, mediana o gran empresa, uno también lo que hace es caracterizar la institución como si fuera una persona. O sea, ¿cómo definirías esa institución? Ponle ese mismo perfil a tu institución o a tu público objetivo. O sea, responder estas mismas preguntas, pero para las instituciones. Exacto. Como hablábamos ahora, pueden haber diferentes públicos objetivos. Hagamos el ejercicio para uno. Pues para que pueda funcionar, en este caso nos vamos a enfocar en uno nada más, no en todos, porque la idea es ver cómo funciona, si somos capaces de hacerlo, si tenemos dudas, y ya luego pues ya ustedes podrían replicarlo y hacerlo para los diferentes públicos que tengan. Listo, vamos a esperar otro minutico más para que terminemos este ejercicio y empezamos a compartir lo que nos han enviado. Por acá ya veo que nos mandaron algunos ejemplos. Y si alguno otro quiere compartir su ejercicio, puede escribir por acá o levantar la manito y lo podemos compartir. Vamos a dar otro minutico más para comenzar.
Listo. Entonces, ¿cómo les fue con este ejercicio? Como les decía Eli, pues por el tiempo creo que nos da solamente para pensar en un público, pero pues después pueden realizar una matriz de públicos, ¿cierto? Definir intereses, qué les gusta, y es un ejercicio, como les decía anteriormente, bastante valioso y bastante importante para poder mirar qué estrategias vamos a llegar, ¿cierto? Por acá voy a mirar este ejemplo que mandó la Fundación Cruzada, ¿cierto? Ellos acá hicieron un ejercicio muy chévere. Ellos dicen que su generación son los millennials, ¿cierto? El nombre de este público le pusieron Catherine, ¿cierto? Es una ingeniera civil, soltera, apasionada por la innovación. Tiene en sus datos demográficos, tienen claro que, pues, que es una mujer de 29 años aproximadamente, que vive en Manizales, que trabaja independiente y obtiene ingresos mensuales por 2 millones, es 25 millones, y ingresos mensuales de 25 millones, no sé si es 25 millones o 2 millones 500. Sus hábitos, en sus hábitos dice que le gusta la innovación y la moda, muy bien, compra habitualmente productos con conceptos, esperen, yo bajo por acá, con conceptos. Quiere decir que busca productos que vayan más allá de ese producto, sino que tengan algo, que tengan un fin, ¿cierto? Sus intereses son la moda, la innovación, la natación, ¿cierto? Hace uso de redes sociales como Facebook e Instagram. Sus retos es realizar sus proyectos con mayor rentabilidad, ampliar sus aliados estratégicos. En sus frustraciones es no poder continuar con sus proyectos en la misma medida, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con el COVID, ¿cierto? Y no generar mayores ingresos. Y sus objetivos es continuar con su empresa y reinventarse. Qué buen ejercicio hizo acá la Fundación Cruzada. Acá entonces, para la fundación es muy importante entonces, teniendo en cuenta estos datos, ¿cierto? Hacer lo que yo les explicaba ahorita, ¿cierto? Hacer esos contactos con esta persona, o sea, con Catherine López, ¿cierto? Si Catherine López es una mujer interesada por la innovación, tiene algunos temores, ¿cierto? Es apasionada, tiene 29 años, consume mucho Instagram, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le voy a llegar a Catherine con todo esto que acaban de realizar, ¿cierto? Acá pensar en esta estrategia digital, ¿cierto? Si es millennial, entonces hablemosle mucho por Facebook o por Instagram, ¿cierto? Entonces, ¿qué estrategia voy a implementar de acuerdo con todos estos datos que tengo? ¿Cierto? Es soltera, obtiene ingresos, entonces con sus ingresos, pero tiene miedo que esos ingresos puedan perderse, ¿cierto? Entonces, tú como es desde esa organización, ¿cierto? Desde la fundación, ¿cómo puedes llegarle a Catherine para que se interese por tu organización de acuerdo a todos estos datos que acabaste de realizar, ¿cierto? Si le gusta la innovación, ¿qué temas de innovación puedes proponerle a Catherine, ¿cierto? Si le gusta la moda, ¿cierto? ¿Cómo de pronto le puedo llegar con innovación y moda, ¿cierto? Pero que tenga, todo eso que tenga que ver, pues que esté relacionado con mi organización, obviamente, ¿cierto? Si es una persona que le gusta el deporte, que le gusta todo, entonces pensar en que es una persona que madruga, ¿cierto? Que tiene unos horarios específicos. Es una persona enfocada en sus proyectos, ¿cierto? Entonces también realizar contenidos en los cuales le invitemos o le hablemos de tal manera que ella sepa y sienta que su proyecto se puede realizar con el apoyo de nosotros o aliándose con nosotros. ¿Listo? Excelente ejercicio. Muchas gracias. Por acá voy a mirar otro que nos lo comparten. Por acá está abajo. Juan, de la revista de divulgación científica de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por acompañarnos. Acá tienen varios públicos objetivos, ¿cierto? Hablan de la generación Z, millennials, X, baby boomers, silenciosos, ¿cierto? Mejor dicho, acá tienen un montón de generaciones a los que ustedes creen es importante o está entre sus públicos objetivos. Dices que las 3 primeras se trabaja por medios digitales y las otras por medios impresos, perfecto, ¿cierto?
acá dices que la generación más, pues como digamos mayoritariamente se trabaja con la generación Z, millennials y X, principalmente mujeres, ¿cierto? Según las estadísticas, dices que son más o menos entre los 35 años, hace deporte, o sea que es un poco fitness, acá por acá está, hace deporte de semanas con los hijos, trabaja y cuida entre semana trabaja y cuida a sus hijos, quiere decir que es una mujer ocupada, entonces necesitamos llegarle con contenidos más prácticos, ¿cierto? Y directos. Utiliza mucho Facebook y YouTube, perfecto. Quiere conocer más sobre ciencia y tecnología para estar actualizada y tener información, perfecto. Entonces, está excelente este público, ¿cierto? Este perfil que acabas de realizar. Muy importante, Juan, que acá tengas en cuenta que es una mujer ocupada, ¿cierto? Entonces, posiblemente a ella hay que llegarle con información muy precisa y muy clara y directa. A ella no es de las que le tenemos que estar, pues, no es de las que vamos a hacer una estrategia de publicación diaria, porque probablemente ni tiempo la va a ver. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son los puntos de contacto con este público, ¿cierto? Si mi punto de contacto es en la mañana, es decir, este público más o menos me puede consumir más que todo a las 6 de la mañana, porque ya más adelante no le da tiempo, o en la noche, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta en qué horario le voy a llegar, ¿cierto? Si utiliza más que todo Facebook y YouTube y está interesada en este tipo de temas, entonces voy a empezar a generar contenido para estos dos, digamos, estas dos redes. Para Facebook, por ejemplo, podría utilizar artículos o blogs con información relevante. Para YouTube, puedo pensar en la posibilidad de crear, por ejemplo, una serie web que me hable de ciencia y tecnología con expertos, ¿cierto? Que le pueda interesar a esta persona, ¿cierto? Entonces acá es muy importante pensar muy bien de acuerdo a este público. ¿Listo? Vamos a hacer un último, Lauris, perdón. hola. Creo que es importante continuar porque estamos ya, son las 9:15 y todavía falta gran parte de la presentación donde podemos ver más el detalle de lo social para que podamos Okay. alcanzar a hacerla toda. Perfecto, listo. Entonces vamos a continuar para que nos rinda el tiempo. Listo, entonces ahora vamos a hablar del tema de content marketing. Bueno, antes de continuar, les agradezco a todos por su participación con el tema de públicos. Muy importante que al tenerlos presentes, pues puedan pensar en las estrategias para ello. ¿Listo? Acá vamos a hablar del tema de storytelling, ¿cierto? Bueno, recordemos que el content marketing es marketing de contenidos. El marketing de contenidos tiene demasiadas estrategias y un mundo demasiado amplio, pero digamos que en el caso de las organizaciones sociales, pensamos y estamos convencidos que el tema de contar historias es bastante importante, ¿cierto? El tema de contar historias nos permite generar una conexión como organizaciones sociales, ¿cierto? Entonces acá les voy a mostrar un video que nos parece bastante hermoso, es cortico, donde podemos encontrar de alguna manera un caso de cómo podemos contar historias de nuestra organización de tal manera que generen conexión con nuestros públicos de interés. Entonces acá voy a ampliar pantalla. Si no escuchamos muy bien, no hay ningún inconveniente, pues esto tiene subtítulos, igual por el chat, Elisa, porfa, me ayuda compartiéndoles el link del video para que lo puedan ver luego, ¿listo? Listo. Un segundo. Acá pueden ver el video, ¿están viendo el video, Eli? No, aún no. Pero se ve la pantalla de YouTube. No, No. estamos viendo tu presentación. Entonces voy a compartir y voy a poner acá. Ahora sí. Sí. Pero no se está escuchando el sonido. Pues ahí lo tengo completo. Páralo, porfa. Deja de compartir y antes de compartir, cuando vayas a compartir, ahí abajo te aparece la opción de compartir contenido, sonido, perdón.
Cuando vayas a compartir y te muestra las opciones de las pantallas, en la parte de abajo, en la esquina izquierda, dice compartir sonido de Sí, la ya. computadora. Perfecto, listo. Ahí sí. Pues a esta casa le quedan muchos años de vida. Sí, los muros de carga aguantan aplomados. No vamos a necesitar refuerzos ni apuntalamientos. Ojalá se construyera así hoy. Habrá que hacer un levantamiento perfecto de todo si no queremos tener modificados en obra. Empiezo a medir entonces. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Usted podría vivir en el barrio que quisiera. ¿Por qué este barrio? ¿Por qué esta casa? Porque es mi barrio. Porque es mi casa. En Fundación Valia hemos ayudado a miles de niños y niñas en riesgo de pobreza para que llegasen tan lejos como ellos quisieran, profesional y humanamente. Estas Navidades, colabora con nosotros para que podamos hacerlo un año más. Listo, ¿cómo les pareció? Miren que es una historia corta, pero bastante conmovedora. Voy a volver a compartir otra vez pantalla de la presentación. Miren que este es un ejemplo de lo que es storytelling, ¿cierto? El storytelling básicamente es el arte de contar historias, ¿cierto? Usando técnicas inspiradas en la marca. Acá es despertar la creatividad y la imaginación desde su organización para poder llegar a todas esas personas, ¿cierto? A todas esas organizaciones. Nosotros, digamos, como organizaciones sociales tenemos diferentes públicos, tenemos cooperantes, ¿cierto? Tenemos el público, la sociedad en general, personas naturales, ¿cierto? Pero la pregunta que yo les hago a todos es la siguiente y es, ¿cómo podemos, voy a volver a activar por acá, cómo podemos nosotros enamorar a ese público para que ese público se pueda interesar en mi organización social, ¿cierto? En este caso de la Fundación Valia, como se dieron cuenta, ellos trabajan por ayudar a la niñez o fortalecer a la niñez para que ellos posteriormente, ¿cierto? Puedan encontrar niños que logren un futuro, que cumplan sus sueños, ¿cierto? O sea, ellos trabajan con niños en condiciones de pobreza, pero más que trabajar con ellos y ayudarlos es fortalecerlos para que puedan alcanzar sus sueños, ¿cierto? Es decirles que más que su condición, ¿cierto? Que de pronto no es la mejor en ese momento, pues pueden lograr sus objetivos. Entonces miren qué historia tan bonita, porque básicamente con un video corto están diciendo es que nuestra fundación trabaja y se empeña, ¿cierto? En forjar niños que al crecer van a poder lograr grandes cosas. Y no solamente van a poder lograr grandes cosas, sino que aparte nunca van a olvidar, ¿cierto? De dónde vienen, como lo muestra esa mujer en el video, ¿cierto? Ella ya es una mujer ejecutiva, pero no se olvida de dónde viene y para dónde va, ¿cierto? Y eso lo resalta mucho. Entonces, acá la invitación es cómo lograr
que mi marca conecte a través de historias. Acá voy a mostrarles algunos ejemplos. Hola. Perdón, continuando con el ejemplo de la Fundación Valia, miren que hay un detalle muy importante y es que ella dice, esta es mi casa, este es mi barrio. No es solamente el hecho de recordar, sino que la emoción, la música, las palabras, como lo dicen, que todo eso influye en el storytelling, dan a entender que ella recuerda con amor eso que vivió. No fue como para ella una frustración haber estado en una fundación, haber vivido en condiciones de pobreza. Ella lo recuerda con amor. Entonces, esas son cosas que están muy implícitas, pero la forma en que se cuenta, en que se hace ese storytelling es tan poderosa que uno entiende, uno puede como sobreentender que ella siente agradecimiento, siente incluso un poco de nostalgia y de cariño por esas cosas que vivió, y eso es lo que la fundación quiere mostrar. O sea, que ellos tienen un impacto tan bonito en la vida de los niños que les permite recordar su infancia con cariño, con amor, o sea, que fue una infancia valiosa y que además les permiten llegar lejos hasta el punto de poder comprar una casa o estar en donde sea que ellos quieren estar. Entonces, miren que son cosas que no se dicen ahí, pero la forma y el tono en que se cuenta la música lo va diciendo todo. Exactamente, como bien dice Elisa, esta es la parte donde, o sea, como decía, es generar una emoción, ¿cierto? O sea, ella está ahí, pero ella no lo recuerda con tristeza, sino que lo recuerda con alegría, ¿cierto? Entonces ahí se genera una conexión bastante valiosa. Gracias, Eli, por tu comentario. Entonces ahora vamos a hablar de unos casos importantes que quiero pues enfatizar, y son casos exitosos de cómo su organización se puede convertir viral con tan solo una idea, ¿cierto? Entonces, en el caso de Oreo, por ejemplo, ellos hicieron una estrategia bastante poderosa. Ustedes no sé si, pues, si obviamente lo han escuchado, y más ahora con la última presentación, el tema del Super Bowl, que saben que es un evento deportivo bastante importante. Hace muchos años en el Super Bowl se fue la luz, ¿cierto? En todo el evento. Entonces, al minuto, el community manager o la persona que manejaba las redes sociales de Oreo publicó esta imagen que vemos a la izquierda, que dice que tú puedes sumergir la Oreo hasta en la oscuridad, ¿cierto? Entonces acá, ¿por qué les quiero poner este ejemplo? Miren, esto tuvo 15,000 retweets y más de 20,000 likes, ¿cierto? Acá les quiero poner este ejemplo porque todo comunica a su alrededor, ¿cierto? Si bien, por ejemplo, en este momento estamos pasando una situación muy difícil por el tema del COVID-19, ¿cierto? Cómo a veces las cosas que no parecen tan positivas se pueden convertir en oportunidades, ¿cierto? En este caso, para Oreo se convirtió esa apagada de la luz en una oportunidad. Primero porque todo el mundo conoce Oreo, hicieron una estrategia, pues sabemos que Oreo se sumerge en la leche, ¿cierto? Esa es digamos, su estrategia de campaña, que cuando tú sumerges una Oreo en la leche, pues eso se puede convertir en algún manjar, ¿cierto? Algo delicioso, ¿cierto? Entonces aprovecharon que se fue la luz para generar un contenido. ¿Qué los invito yo a ustedes con este tipo de estrategias? Es contar historias a partir de algo que sea tendencia, ¿cierto? Obviamente, como les decía anteriormente, no algo que genere susceptibilidades. Por ejemplo, voy a poner este siguiente caso, ¿cierto? La revista Semana, cuando estábamos en alerta ambiental, alerta naranja acá en Medellín, ellos pusieron este tweet que decía que en Medellín se fue la eterna primavera, que ahora es Medellín, ¿cierto? Eso es algo que genera susceptibilidades, ¿cierto? Que hiere. En este caso, el community manager de Revista Semana metió las patas, ¿cierto? Porque hirió la susceptibilidad de una ciudad o una región, como es Medellín, pues Antioquia y Medellín, que son ciudades bastante regionalistas, ¿cierto? Y ponen esto, ¿cierto? Además de que no estamos bromeando con esto, digamos que la alerta ambiental por la calidad del aire es algo bastante delicado para nosotros como ciudad, ¿cierto? Y como país. Entonces, en este caso, miren que esta revista Semana, una revista bastante importante, quiso generar tráfico con Medellín, pero realmente generó fue el efecto contrario, ¿cierto? Entonces también tenemos que tener cuidado que cuando queramos hacer algo viral, no toquemos susceptibilidades, ¿cierto? No toquemos temas que puedan tocar a las personas, ¿cierto?
Acá este es el caso de Cine Colombia. Acá este video se los voy a compartir, también les vamos a compartir el link, o con igual también acá en las memorias están. El caso de Cine Colombia, en resumidas cuentas, pasó que el community manager publicó este tweet y puso: Julia Roberto y Tom Hanks protagonizan Larry Crowne, la historia de un adulto que regresa a estudiar a la universidad y termina. Como pueden ver, este tweet tiene todos los errores del mundo. Pues primero no es Julia Roberto, es Julia Roberts, ¿cierto? Y es Tom Hanks, ¿cierto? Entonces él se equivocó. Hoy por hoy no sabemos si esto pues realmente lo hicieron como una estrategia digital o realmente el community se equivocó. Pero lo que hicieron de aquí en adelante es que este tweet se volvió viral. O sea, toda la gente se los empezó a gozar. Acá les voy a adelantar un poquito el video, ¿cierto? Y todo el mundo se los empezó a gozar muchísimo. O sea, todo el mundo empezó por Twitter a retuitar esto, a decir que Cine Colombia, ¿qué le pasó? Y crearon un tweet que se llamaba Cine Colombia Style, ¿cierto? Numeral Cine Colombia Style. Mírenlo acá en la imagen. Sí, numeral Cine Colombia Style. Este hashtag lo creó el mismo Cine Colombia con pues teniendo en cuenta como este error, ¿cierto? Entonces, los tuiteros empezaron a compartir cosas con este hashtag y empezaron a compartir películas por acá de manera muy graciosa. Miren, por acá les voy a mostrar, miren. Empezaron los tuiteros a cambiarle el nombre a las películas. Entonces, miren, terminé Héctor. O sea, empezaron a crear películas con el hashtag Cine Colombia Style. Es que Bajos Instintos, Harry Potter, ¿cierto? Empezaron a generar un montón de contenido a raíz de este error, que según Cine Colombia fue un error del community manager, pero lo convirtieron en una oportunidad, ¿cierto? Esto es lo que yo les quiero invitar a ustedes como organizaciones sociales, cómo a veces los errores se pueden convertir en oportunidades para generar algo viral, pero teniendo mucho cuidado para que no se convierta en algo contraproducente, ¿cierto? Exacto, es sin ser ofensivos, pues como pasaba por ejemplo en el caso que mostró Laura, en el primer caso, es como no herir susceptibilidades desde el tema de no ofender a alguien, de cuidar pues como de que siempre nuestras publicaciones sean desde el respeto, con la opinión que queramos transmitir, pero desde el respeto. Y la otra es el tema del ejemplo de Cine Colombia. Es un ejemplo que aplica en todos los casos, que a veces tenemos mucho miedo de irnos a equivocar y se vuelve un mundo y se nos vuelve un problema gigante dentro de las organizaciones cuando este tipo de errores pasan, y la invitación es a ser creativos. Siempre se puede solucionar si le damos la vuelta a los errores que tengamos. Miremos de manera creativa cómo podemos utilizar ese error para generar pues como más conexión, o aprovechar pues como el error y que la gente divulga los errores para que conozcan otras cosas que queremos que conozcan. Exactamente, muchas gracias Eli por tu comentario. Eso es la invitación, ¿cierto? Es utilizar las historias, no solamente de mi organización, sino que las historias que son tendencias para generar oportunidades, ¿cierto? Incluso también los errores que de pronto podemos cometer a la hora de publicar para que se conviertan en oportunidades. Otro caso, por ejemplo, fue en el caso de Celsius. Celsius es una organización de energía que está pues en Medellín y también en Cali. Ellos son, como les decía, son una organización que provee energía a algunos sectores, y resulta que también en un partido local, se fue la luz. Entonces ellos sacaron un meme, ¿cierto? Como ellos son los proveedores de luz, sacaron un meme y pusieron se nos fueron las luces, y un muñequito llorando, ¿cierto? Y eso fue súper viral. Entonces, como les decía, muchas veces son cosas que se nos salen de las manos, pero podemos convertirlas pues en publicaciones exitosas y virales. Entonces ahora vamos a hacer este caso. Les voy a poner un caso para que, digamos, despertemos la creatividad y miremos cómo podemos convertir un servicio en algo que genere conexión, ¿cierto? Entonces, el caso es el siguiente. Una organización realiza la comercialización de café proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el próximo mes, ellos van a lanzar su primera línea de café orgánico cosechado por los pueblos indígenas, ¿cierto?
Los invito a todos a que hagamos este primer ejercicio, es cómo ustedes contarían la historia de este producto en un copy. Ese copy puede ser de un parrafito, me lo pueden compartir por el chat si desean. Es como usted con esta nueva, ya sabemos que es una línea de café orgánico y que es cosechado por los pueblos indígenas. Con estos datos, usted cómo puede contar una historia en un pequeño párrafo que genere conexión. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos para esto, no sé, podemos utilizar 3 minuticos o menos y me los pueden ir compartiendo en el chat. ¿Listo? Acá dejo el caso. Bueno, acá veo ya en el chat unos copies bastante chéveres y bastante emotivos. Por acá dice Nora, de nuestros ancestros para el mundo, el mejor café desde las tierras colombianas. Hermoso, súper lindo. Un café, una tradición, una conexión con nuestros ancestros a lo natural. Súper chévere. Este me gusta mucho, Katia. Vuelve a tus raíces con un sorbo de café, la mejor forma de rescatar nuestras raíces y sentirte parte de ella. Muy lindo. De manos ancestrales a las familias que disfrutan del buen café 100% orgánico. Vuelve a tus raíces con un sorbo de café, la mejor forma de rescatar nuestras raíces. Muy chévere eso de rescatar las raíces. Este me gusta mucho, Yurani. Nació en la tierra, creció conectado con sus ancestros y la tierra. Sus raíces son fuertes. Esta es nuestra gente, este es nuestro café. Súper chévere. Por acá Mario. Acá Carlos pone las costumbres y tradiciones. Se pasan de generación en generación mediante las actividades cotidianas. Vuelve a la esencia, sí, raíces y sabor, muy chévere eso de la esencia de las raíces, que la sierra guarda sabiduría, muy bien, eso es, ¿cierto? Eso es. Captamos muy bien el tema de cómo generar un copy que conecte, ¿cierto? Acá es muy importante que ustedes conozcan muy bien cuáles son los atributos de marca de su organización social, ¿cierto?
En este caso 2, les voy a poner el caso 2, pero pues no para que realicemos por el tiempo, pero sí muy enfocado al tema de ustedes como organizaciones sociales, ¿cierto? Acá hay una organización destinada a buscar recursos para campesinos de Antioquia, pero no pudo seguir realizando actividades para este fin, por la cuarentena. Creo que a todos nos sucede, ¿cierto? A muchos este tema de la cuarentena nos cogió a quemarropa y muchos realizábamos como organizaciones sociales eventos, estrategias, hacíamos campañas de sensibilización presenciales, hacíamos muchísimas actividades para poder recolectar recursos, ¿cierto? Pero resulta que llegó esto del COVID-19 y paró todas las actividades que nosotros veníamos realizando para este fin, ¿cierto? Entonces acá es muy importante pensar qué estrategia de contar historias, qué estrategia de contenidos podemos utilizar para continuar con esta labor, ¿cierto? Acá yo les quería contar un caso, yo no sé si algunos lo pudieron ver, salió pues como en las noticias, es un caso de una familia campesina que estaba aguantando muchísima hambre por todo este tema del COVID-19 y ellos pues básicamente tenían pues personas que iban y les compraban sus cultivos, ¿cierto? Todo lo que cultivaban, pero resulta que por el del COVID no los volvieron a visitar, entonces no estaban obteniendo recursos, ¿cierto? Entonces, uno de los niños de la familia, de solo 12 años, lo que hizo fue coger su celular, un celular bastante, pues un celular de gama baja, y empezó a grabar videos de su mamá mientras cultivaba, y su mamá explicaba cómo hacía el proceso del cultivo, ¿cierto? Y empezó a grabar videos con su celular, pero él no tenía internet. Entonces lo que hizo posteriormente fue ir a esos lugares donde hay internet abierto en su pueblo y empezó a publicar esos videos de su mamá en YouTube. Pues les cuento que hoy por hoy esa estrategia se volvió viral, tanto así que en YouTube, pues ya, que hasta YouTube ya les está pagando por esos videos, ¿cierto? Entonces miren que a veces, como les decía, pueden existir casos que uno dice, bueno, ¿qué hago? No, no, es que llegó el COVID y no tengo nada que hacer. No, o sea, nosotros como organización social podemos mirar muchas opciones o podemos incluso con las mismas familias, los mismos niños, los mismos abuelos, ¿cierto? Dependiendo de nuestro público objetivo, cómo podemos generar contenidos y sensibilizar para que estas personas o estos cooperantes o estas organizaciones que pueden interesarse en mi organización, pues nos busquen, ¿cierto? Y digan, qué chévere, yo quiero hacer parte de esta organización social, qué chévere, yo me quiero vincular, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante, ¿cierto? Que tengan en cuenta que muchas veces los recursos pueden ser escasos, pero simplemente con oportunidades, ¿cierto? O pensar en la innovación, en la creatividad, podemos lograr grandes resultados, ¿cierto? Listo, entonces ahora vamos a hablar del tema de inbound marketing para organizaciones sociales, ¿cierto? ¿Cómo podemos generar estrategias de inbound? Inbound es todo lo que tú puedes meter, todas las estrategias hacia adentro que pueden generar conexión, ¿cierto? Es decir, atrapar. Entonces acá les voy a mostrar más o menos cómo es el proceso de un inbound, que es atraer, convertir, cerrar y deleitar, ¿cierto? Este es como el proceso del inbound marketing, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero de organizaciones sociales? Vamos a atraer. ¿Cómo vamos a atraer? Acá los invito muchísimo a que generemos contenido. Ya que tuvimos el primer ejercicio de conocer nuestro público objetivo, acá los quiero invitar, voy a activar nuevamente la cámara, acá los quiero invitar a todos a que con ese público objetivo que ya definieron y que ya tienen claro, en que empiecen a generar estrategias y contenido para ese público, ¿cierto? Para que los puedan atraer. Entonces, ¿a través de qué estrategias pueden atraer a ese público objetivo? Ustedes pueden crear un blog, ¿cierto? Si todavía no han creado su blog, los invito a crearlo. Un blog donde ustedes puedan generar contenido de valor para ese público objetivo, público de interés que ya pues que ya tenían anteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, si su organización está destinada a servicios de medio ambiente, ¿cierto? Entonces, cree un blog donde usted cuente, ¿cierto? Donde usted genere contenido sobre temas ambientales, ¿cierto? Si digamos, si su organización tiene como objetivo apoyar a la niñez, ¿cierto? Entonces, genere contenido que sea aportante para la niñez, ¿cierto?
O que ustedes cuenten cómo desde sus servicios o desde su misión los ayudan, ¿cierto? Entonces empecemos a generar contenidos a través de este blog. Este blog me ayuda a atraer. ¿Listo? Entonces, los invito a que lo empecemos a crear. Otro punto es el tema de palabras claves, ¿cierto? Laura, Hola. perdón, aprovechando que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, hace un rato nos preguntaron que si les podíamos dar alguna recomendación para encontrar contenido para compartir en redes sociales con los públicos de interés. Si hay alguna recomendación de cómo buscar esos contenidos o cómo construirlos. Bueno, entonces acá es muy importante tener claro algo, ¿cierto? Para generar contenido, lo más importante es que el contenido sea de su organización, ¿cierto? Eso es lo primero, ¿cierto? Pero si bien su organización, digamos, por la cantidad de personal o por el tiempo, no tienen forma de empezar a generar contenido, ¿cierto? Entonces ustedes mismos pueden empezar a buscar blogs de otras empresas aliadas, organizaciones que tengan contenido que tengan que ver con mi organización. Obviamente, muy importante, siempre dar claridad y dar el derecho de autor de dónde proviene ese artículo, ¿cierto? Mucho cuidado con eso, ¿cierto? Es muy importante que si usted se va a traer un artículo de otro aliado, pues siempre ponga artículo tomado de 2 puntos y el link de dónde viene el artículo, ¿cierto? Porque no lo escribimos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder generar contenidos para mi organización? Ustedes pueden generarlos ustedes mismos o buscar contenidos de otras organizaciones en cuanto a artículos para poder alimentar este blog, ¿cierto? En cuanto a los contenidos para redes sociales, nosotros que sugerimos siempre tener una parrilla de programación, ¿cierto? Muy importante que esa parrilla esté destinada a ustedes definir qué formato va a publicar, es decir, si vas a publicar un video o pieza gráfica, ¿cierto? O un GIF o un meme, o qué tipo de formato vas a publicar y qué copy o texto, ¿cierto? Entonces es muy importante usted tener definido qué va a publicar. Cuando usted tenga definido sus temáticas, entonces empiezas a buscar qué contenidos pueden servir, ¿cierto? Si su organización, por ejemplo, está destinada a servicios para el adulto mayor, ¿cierto? Y ya tienes definidas tus temáticas, ¿cierto? Todas las temáticas que tienen que ver con el adulto mayor, entonces empieza a definir si lo vas a hacer a través de un video o qué videos vas a realizar, ¿cierto? O vas a definir qué piezas gráficas vas a sacar, qué contenidos por semana vas a publicar, ¿cierto? Como les decía, lo más importante y lo más valioso para sus públicos de interés es que ese contenido sea generado por usted, ¿cierto? Idealmente, ¿cierto? Si va a realizar un video, realícelo con su celular, ¿cierto? Si va a realizar una pieza gráfica, bueno, usted mismo la realiza, ¿cierto? Si vas a publicar un artículo que sea contenido de su organización, ¿cierto? O que provenga de una persona experta de su organización. Es muy importante que el contenido sea creado por usted mismo, porque eso genera valor, ¿cierto? Eso genera, como lo que decimos, valor agregado, ¿cierto? Y de verdad, y les aseguro que la gente va a valorar mucho ese contenido, ¿cierto? Entonces es muy importante que organicemos nuestros contenidos en una parrilla y como les digo, si no tenemos tiempo de nosotros de generar ese contenido, pues entonces busquemos otros contenidos de otras partes, pero siempre dando el derecho de autor de esos contenidos, muy importante. ¿Listo? Entonces acá voy a retomar de nuevo la estrategia de inbound, ¿cierto? Entonces, vamos primero a generar contenido, ¿cierto? Vamos a atraer. ¿A quién vamos a atraer? Todavía no sabemos a quién. Es personas desconocidas, ¿cierto? Digo, no sabemos a quién, es que pueden ser públicos de interés que no conocemos, pero son posibles, pues son potenciales a que puedan, digamos, adquirir un servicio de mi organización, ¿cierto? Entonces acá los vamos a traer. Luego de que los vamos a traer, vamos a convertir esta información en un formulario, en un llamado a la acción, en una landing page, ¿cierto? La estrategia de formularios ustedes la ven mucho, ¿cierto? Es decir, si usted en su estrategia de atracción creó un ebook, no sé si todos sabemos qué es un ebook es un libro, una cartilla donde usted comparte información de su organización importante, información de interés, usted puede crear un formulario para que la gente lo descargue. Es decir, yo te proporciono información importante, pero a cambio tú me das tus datos, ¿cierto? Así yo puedo construir bases de datos
de cooperantes, aliados, de personas que puedan ser, o grupos de interés que puedan ser en el futuro potenciales aliados, ¿cierto? Entonces miren que la generación de contenidos puede ir ligada a una estrategia de conversión, es decir, a que la gente me llene un formulario para yo poderle dar contenido, ¿cierto? Otra estrategia es que mi blog no sea abierto, es un blog cerrado, ¿cierto? Entonces, para que usted pueda acceder a mi blog, primero lléneme un formulario, ¿cierto? Entonces miren que esta es la estrategia de atraer y convertir para que usted pueda atraer público importante para su organización, ¿cierto? Ahora bien, ¿usted cómo cierra el servicio, cierto? Entonces, usted ya vio que ya le llegó un dato de una persona, un director, un directivo de una organización muy importante, que llenó sus datos porque está interesado en mi organización. Entonces, ¿cómo atraigo a esa persona o cómo la contacto? Entonces usted ya le empieza a compartir contenido a través de email, puede ser, ¿cierto? O a través de workflows, que son como piezas gráficas, ¿cierto? Usted ya mira cómo atrae a esa persona a la que usted ya consiguió como contacto, ¿cierto? Puede hacer una estrategia de email marketing, pero recordemos algo muy importante. El email marketing puede ser muy bueno o puede ser contraproducente. Si usted empieza a compartirle emails de manera muy seguida, con un montón de información, este cliente se me va a ir, esta persona de este formulario se me va a ir. O me va a escribir y me va a decir, porfa, ¿cómo hago para desuscribirme de su email? Pues porque ya no quiero recibir más información. Entonces, por favor, seamos muy estratégicos para poder enamorar a esta persona que atraje, ¿cierto? Y lo enamoramos a través de email, ¿cierto? Si esta persona se conectó a través del email, entonces ahí ya se convierte en un cliente o público de interés, ¿cierto? Que esta persona ya puede llegar y compartir nuestro contenido, o puede llegar y escribirnos un correo diciéndome, hola, estoy interesado en conocer su organización, hola, lo queremos invitar a que nos visite y nos conozca, ¿cierto? Acá ya se convierte en un aliado, ¿cierto? Entonces acá, en esta presentación, hay varios ejemplos de cómo se puede convertir algo en una estrategia. Por ejemplo, acá vamos a entrar a Triario. Voy a entrar acá un momentico. Parte acá de compartir y les voy a compartir acá. Triario, me dicen si están viendo la pantalla. Triario es una agencia de marketing digital que ofrece servicios educativos. Miren que lo que ellos hacen acá es poner estrategias para que la gente los conozca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ellos venden servicios digitales, ¿cierto? Entonces ellos dicen, ¿cómo hacer que un sitio web te ayude a generar nuevos negocios? Entonces miren que acá ellos dicen, quiero saberlo, ¿cierto? Ellos acá ponen, ¿saben qué tan fuerte es tu estrategia digital? Compruébalo con Marketing Grader, ¿cierto? Están ofreciendo este servicio. Entonces ellos primero ponen que lo prueben, dan la opción de que la gente lo pruebe, y si la gente se enamora, ya nos lo compra o ya no lo consume, ¿cierto? Entonces, si usted como organización social tiene un contenido relevante, fuerte, de interés, que pueda servir digamos, de atracción, usted lo puede poner en su página web para que el que esté interesado lo pruebe o lo descargue. Como les digo, puede ser un ebook, puede ser un blog, ¿cierto? Puede ser una prueba gratuita de algo, ¿cierto? Para que la gente lo pruebe, o usted le da un abrebocas, como digo yo, un abrebocas, un toquecito de su servicio, para que después lo consuma y lo compre, o lo adquiera, o quiera vincularse, ¿cierto? Al final de la presentación, de la sesión, les vamos a compartir ambas presentaciones para que ustedes puedan explorar los links, ya que tenemos solamente 10 minutos para terminar y tenemos varias preguntas, y la Universidad de Antioquia tiene otro evento programado para ustedes a las 10, entonces vamos a continuar y les compartimos la presentación para que puedan ver los demás links. Exactamente, listo. Entonces, básicamente esta es nuestra estrategia de inbound marketing para que entonces la tengamos en cuenta. ¿Listo? Ahora, el tema de WhatsApp.
¿cierto? Ahorita me hacían una pregunta o leí en el chat que decían que WhatsApp no estaba en el tema de las generaciones, es porque WhatsApp en este momento es transversal a todas las generaciones, ¿cierto? Es transversal, básicamente, incluso hasta la generación silenciosa está utilizando WhatsApp. Pero acá los invito a que analicen a cómo le voy a llegar a ese público de WhatsApp, ¿cierto? Acuérdense que las generaciones están divididas, entonces si yo voy a implementar una estrategia de WhatsApp, pues tengo que pensar en una estrategia por cada generación para enviársela por WhatsApp, ¿cierto? Entonces acá una invitación muy grande es que utilicen WhatsApp Business, es una aplicación gratuita, listo, entonces la pueden utilizar pues sin ningún inconveniente en sus organizaciones sociales, pueden añadir fotografías, pueden añadir servicios o pueden añadir información de su organización y pueden pues tenerla muy automatizada, ¿cierto? Pueden incluso realizar listas de distribución segmentadas para que envíen a ese público específico. Entonces acá los invito a eso. Entonces una conclusión muy importante de lo que acabamos de hacer es que la información que compartamos, independiente de la generación, independiente del canal o de la red social, sea oportuna, con objetivo y de calidad. Esa es la invitación. Así atraemos a esos cooperantes, a esas organizaciones, ¿cierto? Vamos a sensibilizar, pero con este tipo de contenido, ¿cierto? Que nuestro contenido tenga un fin, un objetivo, porque si no, entonces no vamos a lograr esos objetivos. ¿Listo? Entonces acá al final los voy a invitar a que hagan este ejercicio. Obviamente por el tiempo pues no va para que lo hagan ya, pero sí es muy importante que ustedes definan su organización en qué es experta y saquen un listado. Somos expertos en y saquen su listado digamos, con los valores o atributos de marca, ¿cierto? Identifique de su organización cuáles son esas personas que tienen ese conocimiento. Esa persona, usted cree que la chica que está ahí sentada de pronto no puede aportar. Claro que puede aportar. Esta persona puede ser experta en un tema y no lo sabemos. Pregúntele de qué sabe y que nos cree un artículo de 2 párrafos, ¿cierto? No nos asustemos por el contenido, ¿cierto? Nuestro mismo personal y nuestro equipo humano nos puede ayudar a generarlo, ¿cierto? De acuerdo con su público objetivo, defina cómo va a transmitir ese mensaje. Recuerden lo que yo les decía ahorita. Entonces, si es a la generación Z, es un video, o si es a la generación X, le vamos a mandar un ebook, o vamos a hacer un webinario o conversatorio live todos los viernes, ¿cierto? Para los millennials, ¿cierto? Y obviamente que todo este conocimiento esté amarrado al servicio de su organización, ¿cierto? Porque no podemos desarticularlo, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto y que lo trabajen. Acá en la presentación les dejo este último paso para que lo realicen y lo analicen, ¿cierto? Y ahí ustedes ya pueden empezar como organizaciones sociales a generar contenido de valor, ¿listo? Y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Laura. Bueno, como les decía Laura al final, es muy importante conocer esos públicos objetivos, definir sus segmentos, definir cuáles van a ser sus redes, definir cuál va a ser la historia que ustedes quieran contar. O sea, esas cosas, aunque suenan muy básicas, son supremamente importantes para nosotros poder dar, como ella decía, una información oportuna. O sea, en el momento tenemos que saber, como ella decía, cuáles son los horarios en que nuestro público objetivo ve las redes, ve la información, o sea, en el momento correcto, con un objetivo, es qué queremos lograr. Yo quiero sensibilizar, o yo quiero que aporte, o yo quiero que se vincule a mi causa. Entonces, para cada cosa que hagamos, tenemos que saber qué queremos lograr. Y por último, dar información de calidad. No nos convirtamos en ese tipo como de organizaciones que llenamos a la gente de información porque sí y no le está generando valor. Que sea de calidad, que le entreguemos valor y que eso se pueda convertir en algo para nosotros, nos pueda generar un resultado, ¿cierto? De lo que nosotros queremos lograr, ya sea sensibilización, vinculación a la causa. Por acá quería hacerle 3 preguntas a Laura de manera rápida, porque, pues, como ya sabemos, estamos encima con el tiempo. Hay una pregunta que quería responder desde el principio de la sesión, y es que alguien nos pregunta qué hacer si mi público objetivo son pueblos indígenas que no tienen redes sociales. Hoy nos enfocamos mucho en el marketing digital, pero a continuación les voy a compartir un link aquí en el chat
que es de un caso de unos emprendedores colombianos que fueron reconocidos por el MIT por una cosa que aparentemente es muy sencilla, pero si uno va a ver, no se le ocurre. Y es que lo que ellos hicieron es, la gente, el Estado necesitaba de alguna manera comunicarle a la gente que no tiene acceso a redes sociales y eso, cómo utilizar los tapabocas, cómo tomar medidas de prevención frente al coronavirus. ¿Y qué hicieron estos chicos? Diseñaron una información que se puso en los bultos de granos que se reparten en los pueblos o que llegan a los pueblos. Y ahí se puso toda la información de cómo utilizar los tapabocas, cómo tomar medidas de higiene, todo. Entonces, aunque a veces creemos que hoy en día solamente estamos usando redes sociales, también podemos llegar más allá. También hay otros medios y no nos podemos olvidar de los medios análogos porque hay gran parte de nuestras comunidades que aún no tiene acceso a las redes sociales. Entonces, pensar cómo de manera creativa, a través de esos productos, a través de esos canales que sí llegan por necesidad a esas comunidades, podemos vincular nuestra estrategia y llegarles a ellos. Entonces, muy importante. Aquí les dejo el link para que lo miren quienes lo quieran conocer. Es una noticia interesante. Y tengo por acá 2 preguntas para Laura. ¿Cómo puedo hacer para conocer a mi público? Tú nos hablabas de segmentos, Lauris, pero ¿cómo hacer, o sea, cómo dar ese primer paso para llegar, cómo saber cuál es y qué estrategias debo implementar para conocerlas bien? O sea, qué metodología, si es una investigación o cómo hacer para conocerlos bien y no hacer este buyer persona con base en supuestos. Exactamente, listo. Entonces, sí, como decía, es muy importante no hacer los supuestos. Existe una metodología que se llama el mapa de públicos, lo pueden encontrar pues, y lo buscan en Google, ¿cierto? ¿Cómo definir ese mapa de públicos? Es definir los públicos de su organización y recordemos que los públicos, pero cuando hablo públicos no es todavía en intereses y gustos. Cuando hablo públicos, hablo en quiénes son los que consumen mi marca, ¿cierto? Por ejemplo, hay organizaciones que ponen a sus empleados como públicos. ¿Por qué? Porque mis empleados son embajadores de marca, ¿cierto? Las familias de mis empleados también son embajadores de marca, ¿cierto? Los cooperantes o los aliados o todas las organizaciones que han apoyado de alguna manera a mi organización ¿cierto? Son públicos, ¿cierto? Entonces, lo primero que usted va a hacer es definir un listado, ¿cierto? Una lista de todos los públicos de su organización, solo mencionarlos. Como les decía, todavía no va a definir qué hacen, dónde viven, ¿cierto? Todos los datos demográficos, sino definir quiénes los consumen, ¿cierto? Entonces usted hace el listado, ¿cierto? Públicos internos y públicos externos, ¿cierto? Después de que usted haga ese listado, usted va a hacer un perfil ya ese público como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si sus públicos, si sus aliados son organizaciones, por ahí incluso vi una pregunta en el chat que decía que si mi público objetivo no son personas en particular, sino que pueden ser empresas o organizaciones, ¿cierto? Sí, usted puede darle un perfil a una organización, ¿cierto? Usted puede ponerle un nombre. Por ejemplo, si su cliente, no sé, es un restaurante, ¿cierto? O si su cliente es una organización pequeña, perdón, si su público de interés o cliente es una organización pequeña, una pyme, ¿cierto? Hágale un perfil a esa pyme como si esa pyme fuera una persona, ¿cierto? Entonces usted va a empezar a definir, pues, de más o menos esa organización, de qué edad es. Póngale una edad a la organización, como le digo, humanícela, humanícela. Y así usted puede encontrar grandes resultados, ¿cierto? Cuando usted ya humaniza esa pequeña organización o esa persona, usted empieza a realizar su perfil psicográfico y demográfico, ¿cierto? ¿Qué gustos, qué intereses, qué canales consume, canales digitales? Si no consume canales digitales, como lo decía Elisa, puede que no consuma canal digital. Entonces, ¿cómo le llego a esa persona? ¿Por qué canal? No consume redes sociales, pero sí visita este lugar. Por ejemplo, esta persona visita una biblioteca de su comunidad. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esa biblioteca? ¿Cierto? ¿Cómo podemos llegarle por ahí? ¿Cierto? Entonces, lo más importante es que usted haga un listado de sus públicos, que usted muy bien sabe cuáles son sus públicos de interés, internos y externos, y ahí haga su matriz de intereses. Y así puede empezar a generar las estrategias.
Perfecto, muchas gracias, Laura. Bueno, y la última, también de forma rápida, nos preguntan cómo no caer en lo obvio en cuanto al storytelling. Pues las otras preguntas las fuimos respondiendo a lo largo. Yo acá las tengo como todas recopiladas y la mayoría se respondieron a lo largo de la sesión, pero hay una y es cómo no caer en lo obvio para hacer el storytelling. Bueno, en lo obvio, o sea, cuando nosotros hablamos de lo obvio, pues recordemos que el storytelling es como una expectativa de algo, ¿cierto? De un servicio que nosotros realizamos o varios servicios, ¿cierto? Para no caer en lo obvio, yo digo que lo más importante es la innovación y la creatividad al momento de contar esa historia, ¿cierto? Si usted es creativo e innovador, esa historia puede convertirse en algo viral, ¿cierto? Que cuando la gente vea ese video o vea esa pieza gráfica digan, wow, o sea, de alguna manera no me están hablando de la marca, pero sí de lo que hacen, contado en una historia bastante importante, ¿cierto? Entonces yo pienso que caer en lo obvio no, en el tema del storytelling no es tan común si nosotros realizamos realmente una historia innovadora y creativa y que genere emociones, ¿cierto? Y que tenga un fin. Está bien. Bueno, Laura, bueno, ya Sí, perdón, Eli, te interrumpo. con Acá él dice Carlos, sí, no perder el vamos objetivo de como la las historia preguntas. es lo más importante. Perdón, Eli, te interrumpo. Dicen no caer no perder el objetivo. Claro, o sea, que nuestra historia tenga un fin es lo más importante, como les decía, y tener claro ese objetivo. Perdón, Exacto, Eli, buscar que se retomemos. conecte con el otro, o sea, no se trata de lo obvio, no, puede ser lo obvio, pero ¿qué es lo que genera esa conexión? Que el Exactamente, otro se conecte con mi historia. exactamente. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, Laura, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos hoy. Les pedimos por favor que no se retiren, que nos van a dar una información importante para lo que sigue en la sesión pues, con la Universidad de Antioquia. Les agradecemos muchísimo por participar, vemos que fue muy valioso para todos. Y obviamente, digamos que todos esos conocimientos, cada uno los adapta a las necesidades específicas de cada una de las organizaciones y de sus públicos de interés. Ya les compartimos por el chat ambas presentaciones con todos los datos. Cualquier duda, cualquier inquietud o en lo que los podamos apoyar, como saben, desde Macaya estamos ahí para acompañarlos, también pues con el apoyo de Laura. De nuevo, muchas gracias y muchas gracias a la Universidad de Antioquia por invitarnos a ser parte de este webinar. Listo, muchas gracias, Elisa, Laura, desde la Unidad de Innovación. Siempre nos gusta pues tenerlas y que ustedes nos estén apoyando en todos nuestros eventos y sobre todo en este que es muy importante en cuanto a la innovación social. Y bueno, pues simplemente muchas gracias. Yo estuve también aplicando y haciendo esas actividades tan chéveres que nos compartieron y sé que se compartió mucho contenido de valor, sobre todo en Muchas todo lo que gracias. es marketing. Listo. Gracias, Esteban. Gracias a todos. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Listo, y para continuar, recordemos que a las 10:30, ¿sí? Empieza el evento central que va a tratar sobre la innovación social y las nuevas vertientes de la innovación desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible. Listo, entonces a las 10:30 la sala va a estar cerrada de 10 a 10:20 en ese primer link que les llegó al correo, donde conocieron al profesional Sebastián. Es en ese espacio donde se va a hacer el evento central, donde tenemos tanto invitados nacionales como internacionales. Entonces los invitamos de 10:20 a 10:30 que se vayan conectando a ese primer link que se les compartió. Listo. Cualquier pregunta por el chat ya se pueden ir desconectando y preparándose para el evento a las 10:30. El link del evento central les llegó a su correo. Recuerden que ese link es totalmente personal. Entonces, por eso no se los comparto por el chat. En cuanto al próximo evento, dentro de 15 días, de todo el ciclo de webinars, les va a llegar la información respectiva a sus correos.
Además, les va a llegar las memorias y la grabación de este taller también a sus correos en el día de hoy. Lo compartieron Laura y Elisa. Igual les va a llegar toda la información en los correos. Vale, con mucho gusto. Dale, Oscar. En cuanto a la charla de comportamientos que no se pudo tener el día de hoy por inconvenientes, también les va a llegar la información al correo invitándolos a esa. No sé si es mañana o de mañana en